¿Quién se atrevería a desafiar la voluntad de la difunta reina y reclamar para sí lo que le pertenecía? Hoy descubrirás cómo una inesperada revelación sacudió los cimientos de la familia real, dejando al descubierto secretos guardados durante décadas. Y lo más sorprendente, la propia Camila quedó en el centro de una tormenta que casi nadie vio venir. Respira hondo antes de seguir, porque lo que vas a escuchar te pondrá los nervios al límite. La reina había expresado en vida su sincero deseo de que Camila, la duquesa de Cornualles, fuese reconocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos ascendiera al trono. Durante décadas, las propiedades privadas de Isabel II habían sido celosamente resguardadas en el Tesoro Real. Sin embargo, un informe interno desató el escándalo. Piezas de valor incalculable habían desaparecido. Camila, que había escalado desde el papel de amante hasta convertirse en reina consorte del Reino Unido, ahora se veía señalada. Cuando la noticia sobre la desaparición de artículos de la colección privada de Isabel II salió a la luz, la sorpresa fue general. Nadie entendía qué piezas habían sido sustraídas exactamente. Poco después, se supo que faltaban la tiara Lover's Knot, que lució la princesa Diana en su boda, y un broche de zafiros regalado a la reina por su propio padre. En un primer momento, nadie sospechó de Camila. La mayoría pensaba en un posible ladrón externo, aunque era poco creíble. El tesoro real estaba fuertemente protegido. La gran incógnita era cómo alguien podía haber accedido sin ser detectado. Para resolverlo, el detective Harris fue enviado discretamente a Palacio. Ordenó a los pocos que conocían el caso mantener absoluto silencio sobre su presencia en Buckingham. Camila no tenía idea de lo ocurrido, pues llevaba días enferma, y el propio Carlos no creyó necesario informarle. Mientras tanto, su hijo Tom Parker Bowles la visitó para saber cómo se encontraba. Nadie esperaba que aquel encuentro desencadenara el escándalo. Cuando madre e hijo se dirigían a la salida del palacio, un guardia notó que Tom llevaba una bolsa y le pidió registrarla. Camila, que estaba a su lado, negó con un gesto y se opuso firmemente, alegando que ninguna regla exigía revisar a los familiares de la reina consorte. Incluso amenazó con consecuencias si insistían. Pero el guardia, cumpliendo órdenes, explicó que era un nuevo protocolo. En ese instante llegó la princesa Ana y confirmó que la medida era real y que Camila quizá no lo sabía por haber estado enferma. También dejó claro que nadie estaba por encima de las normas. El registro se llevó a cabo y lo impensable ocurrió. Dentro de la bolsa de Tom estaban la tiara y el broche desaparecidos. Tom, sorprendido, negó con vehemencia que fueran suyos. La tensión creció y Ana ordenó que fuera llevado a interrogatorio. Minutos después, Camila reapareció exigiendo ver a su hijo. Ana le respondió sin rodeos. Había sido sorprendido con las pertenencias de Isabel II. Camila fingió desconcierto, aunque los rumores apuntaban a que ella misma había introducido los objetos en la bolsa de Tom. Furiosa, pidió verlo, pero se le negó. En ese momento, Carlos estaba ocupado en reuniones oficiales y no pudo intervenir de inmediato. Más tarde, cuando por fin quedó libre, Camila corrió a él para explicarle lo sucedido. El rey quedó impactado y preguntó cómo era posible que su hijastro tuviera aquellas piezas. Camila, entre lágrimas y rabia, aseguró que todo era una trampa y le suplicó que hiciera lo necesario para liberar a su hijo. El rey Carlos realizó una llamada urgente al detective Harris. Apenas respondió al teléfono, antes de que el monarca dijera una palabra, Harris
aseguró que ya se encontraba de camino al palacio. Mientras tanto, Camila hervía de rabia. Repetía que todos en la corte la odiaban, que nunca la habían amado ni aceptado, a pesar de todo lo que ella había hecho. Carlos intentó tranquilizarla, pero eso solo encendió más su furia. En ese instante, la princesa Ana y el príncipe Guillermo entraron en la sala. Preocupado, Guillermo preguntó qué ocurría, y el rey explicó con calma lo sucedido. Ana agregó que había presenciado el momento exacto en que arrestaron a Tom Parker Bowles. Entonces, Camila, con lágrimas resbalando por sus mejillas, los miró desafiante. «¿Queréis que fracase, verdad? Tú más que nadie, Ana». La princesa no respondió. Mantuvo el silencio. Camila negó con la cabeza, afirmando entre sollozos que su hijo no era un ladrón, que su familia jamás había robado nada. Carlos asintió, diciéndole que lo sabía y asegurándole que llegarían hasta el fondo del asunto. Haz una pausa aquí, respira profundo, estira tus hombros y suelta la tensión. A veces, hasta en los relatos más tensos, nuestro cuerpo también necesita un respiro. Minutos después, el detective llegó acompañado de Tom. Con voz grave, declaró que él no era el ladrón. Camila lo celebró con orgullo, repitiendo que nunca había dudado de su hijo. Pero Harris aún no había terminado. Mirando directamente a la reina consorte, lanzó la pregunta que paralizó a todos. «¿Por qué lo hiciste, Camila?» El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Nadie habló, nadie se movió. Camila apenas pudo balbucear un «¿Qué?». Carlos abrió los ojos, incrédulo ante lo que escuchaba. El detective entonces sacó una tableta de su maletín y mostró un video. Camila colocaba discretamente la tiara Lover's Knot y el broche de zafiros de la reina en la bolsa de su hijo, mientras éste iba al baño. La intención era clara, que las joyas pasaran como herencia a su propia familia. Camila enmudeció, incapaz de articular palabra. Carlos agradeció al detective, pero acto seguido giró hacia ella y pronunció la sentencia. Debía marcharse. Camila quedó helada, sin voz. El rey lo repitió, esta vez con tono firme. «¡Vete, Camila!». Ana la miró con desprecio, recordándole lo que le había dicho años atrás, que jamás sería una verdadera reina. Por más que lo intentara, nunca lo lograría. Camila rompió en llanto, intentando defenderse, pero ya nadie estaba dispuesto a escuchar. Ana abrió la puerta de par en par y Carlos le dio la espalda. Con la cabeza gacha, Camila salió del salón, desapareciendo en dirección a sus aposentos, donde se encerró sola por el resto del día. El escándalo no solo la había expuesto como responsable de apropiarse de las propiedades más valiosas de la difunta reina, sino que también volvió a sacar a la luz su larga y conflictiva historia con la familia real y la manera en que había forzado su entrada en la vida de Carlos. Quédate con nosotros, porque hay más revelaciones. Este no fue el primer episodio de apropiación indebida en la vida de Camila. Mucho antes de convertirse en reina consorte, ya había cultivado la reputación de tomar lo que no le pertenecía. Para comprender de verdad cómo siempre actuó de esa manera, debemos volver a los años más oscuros de la princesa Diana. Antes de su muerte, Diana vivió los últimos años en la monarquía, entre soledad y dolor, mientras Camila trabajaba para alejar cada vez más a Carlos de ella y de sus hijos. El 20 de noviembre de 1995, Diana concedió una entrevista explosiva a Martin Bashir en el programa Panorama de la BBC.
Aunque después se cuestionaron los métodos de Bashir para conseguir la entrevista, lo que dijo Diana se convirtió en una confesión histórica. Reveló quién era realmente Camila y cómo jugó un papel directo en la ruptura de su matrimonio de cuento de hadas. Los secretos del palacio, que tradicionalmente jamás debían salir de sus muros, quedaron al descubierto. Diana narró la amarga realidad. Sus años como esposa de Carlos estuvieron marcados por la tristeza, el aislamiento y la traición, y en el centro de todo aparecía Camila Parker Bowles, la mujer que ahora el mundo conoce como la Reina Camila. Una de las frases más memorables de la princesa Diana durante aquella entrevista llegó cuando le preguntaron si la señora Parker Bowles, hoy conocida como la Reina Camila, había sido un factor determinante en la ruptura de su matrimonio. Diana, con la sinceridad que la caracterizaba, respondió con la frase que quedó grabada en la historia. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Con esas pocas palabras, dejó claro que Camila siempre había estado presente en su vida conyugal, pasando tiempo con Carlos mientras ella permanecía sola en casa, preguntándose si su esposo regresaría. Camila, al igual que su bisabuela, quien había sido amante del rey Eduardo III, repitió la misma historia con Carlos. Cuando ambos retomaron su relación, Camila estaba casada con Andrew Parker Bowles, pero no se sentía plena en su matrimonio. Ella deseaba a Carlos solo para sí misma. Durante años, circularon rumores sobre la cercanía entre ellos, pero fue en esa entrevista cuando por primera vez Diana lo dijo frente a las cámaras, revelando al mundo las luchas silenciosas que había soportado en su intimidad. Durante años, había sonreído en público junto a Carlos, mostrando la imagen de un matrimonio estable, aunque en su interior se sentía vacía, poco amada y aislada. El título de princesa de Gales era lo único que le quedaba, pero incluso ese honor se sentía hueco, pues Camila estaba arrebatándole lo que debía ser suyo. Su decisión de hablar vino tras alcanzar un punto de quiebre. No podía seguir guardando silencio, pero Diana no se detuvo ahí. También reveló que cuando Jonathan Dimbleby publicó la biografía de Carlos, admitía abiertamente que él y Camila habían retomado su relación y renovado sus votos en privado. Diana, sin embargo, no pudo hacer nada. Aunque el libro fue un escándalo, ella guardó silencio, tal como la familia real esperaba de ella, aun cuando en su interior ardía el deseo de hablar. Carecía de pruebas para exponerlos. Lo único que veía era el cambio en la actitud de su esposo, cada vez más distante con ella y con sus hijos, siempre excusándose con obligaciones reales, mientras demostraba afecto a Camila sin disimulo. Las revelaciones de Diana sobre la entonces señora Parker Bowles estremecieron no solo al Reino Unido, sino al mundo entero. Por primera vez, el público comprendió las luchas de la princesa dentro de Buckingham, unas batallas alimentadas por la presencia constante de Camila. Ese peso emocional la llevó a sufrir depresión y a desarrollar bulimia, un trastorno que ya venía agravado por la depresión posparto tras el nacimiento del príncipe Harry. La visión de su esposo mostrando amor por otra mujer, mientras a ella la ignoraba, intensificó su dolor. Cuando se casó con Carlos, Diana soñaba con una vida feliz, con un cuento de hadas. Sin embargo, nunca vivió ese sueño y culpaba a Camila por arrebatárselo. También se culpaba a sí misma por su bulimia, describiéndola como autoinfligida. La baja autoestima y la tormenta emocional la llevaban a usar la comida como consuelo. Comía en exceso y luego se provocaba vómitos. La familia real
solo se fijaba en el síntoma, la bulimia, y no en la verdadera raíz, el dolor causado por la infidelidad de Carlos con Camila y la presión de cumplir como esposa de un futuro rey. A medida que su salud empeoraba, amigos cercanos le aconsejaron acudir a terapia, abrirse y compartir sus sufrimientos. Así, comenzó sesiones con el psiquiatra Morris Lipseg, a quien le confesó su soledad, el vacío por la ausencia de su esposo y la angustia de tener siempre a Camila en medio de su matrimonio. El terapeuta le recomendó enfrentarse directamente a la fuente de su dolor, Camila Parker Bowles, quien se negaba a alejarse de Carlos. Finalmente, en 1939, Diana se armó de valor y confrontó a Camila durante la fiesta de cumpleaños número 40 de la hermana de esta, Lady Annabel. Años después, confesó aquel episodio en el libro Diana, su verdadera historia de Andrew Morton. Allí habló sin reservas de sus sufrimientos y del caos de su matrimonio. Cuando Morton publicó el libro en 1992, la familia real fue duramente criticada por los detalles revelados. No obstante, cuando le preguntaron a Diana si había participado en la obra, ella lo negó ante la familia. En realidad, había grabado entrevistas secretas desde su apartamento en el Palacio de Kensington y a través de su amigo de confianza, el doctor James Colthurst, hizo llegar las cintas a Morton. A pesar de sus negativas, la publicación profundizó la grieta con Carlos y poco después se separaron. En esas páginas, Diana contó que Carlos le preguntó si asistiría con él a la fiesta de Lady Annabel. Aunque la invitó formalmente, él esperaba en secreto que rechazara la invitación, pues sabía que ella estaba al tanto de su relación con Camila. Pero Diana aceptó ir. Carlos, sorprendido, no se opuso, sin imaginar que su esposa ya tenía un plan en mente para aquella velada. Cuando Diana llegó al cumpleaños de Annabel, mantuvo el rostro serio al encontrarse con Camila. En el pasado, siempre había sido cordial y cálida con ella, saludándola con un beso amistoso en la mejilla. Pero esa noche, todo fue distinto. Apenas le estrechó la mano y pasó de largo, dispuesta a disfrutar de la fiesta sin darle mayor atención. Diana solía convertirse en el centro de todas las miradas en este tipo de reuniones, libre, carismática y cercana. No tardó en perderse en el bullicio de las celebraciones, rodeada de gente y sonrisas. Sin embargo, después de un rato, se percató de que no había visto ni a Carlos ni a Camila. Con una excusa elegante, se retiró y comenzó a buscarlos. Tras recorrer varias estancias, finalmente los encontró en la planta baja. Y no estaban solos. Allí estaban Carlos y Camila, conversando con otro hombre, alguien que parecía conocer perfectamente la relación entre ellos. Los tres charlaban animadamente hasta que Diana se unió con naturalidad. Hablaron durante unos minutos y luego decidieron regresar a la fiesta. Fue entonces cuando Diana, con firmeza contenida, pidió a los hombres que siguieran adelante, pues deseaba hablar en privado con Camila. Carlos titubeó, desconfiado de las intenciones de su esposa, pero finalmente subió las escaleras, dejándolas a solas. El corazón de Diana latía con fuerza. Aunque estaba nerviosa, reunió el valor y se encaró con Camila. Le preguntó directamente sobre su relación con Carlos. Camila intentó negar, fingiendo no entender de qué hablaba, pero Diana repitió con claridad que sabía del romance. Camila comprendió que ya no había escapatoria. Admitió lo evidente y, con frialdad, le lanzó una pregunta que aún resuena en la historia. ¿Qué más podrías querer? Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti. Tienes 2 hijos preciosos.
¿Qué más quieres? Diana la miró fijamente y le respondió con la sencillez de una verdad dolorosa. No le importaba el amor de otros hombres, solo quería el de su esposo, el príncipe Carlos. Camila mantuvo el gesto imperturbable mientras la tensión se palpaba en el aire. Alguien interrumpió la discusión para evitar que escalara, pero Diana no se retiró de inmediato. Con voz serena, le dijo a Camila que lamentaba interponerse en su relación con Carlos, pero la advirtió, jamás la tomara por una ingenua que desconocía la existencia de la amante de su marido. Luego, regresó a la fiesta, aunque sus palabras quedaron grabadas en la mente de Camila como un eco incómodo. Tras finalizar la celebración, Carlos y Diana volvieron juntos a casa. El ambiente era tenso. Durante el trayecto, Carlos, furioso, la acusó de haber creado un drama innecesario. Diana rompió a llorar en el coche, defendiendo que no había hecho nada malo. Lo único que había dicho a Camila, insistió, era que amaba a su esposo. Pero Carlos no era ingenuo. Sabía perfectamente que su esposa había confrontado a su amante, y aquello lo hería tanto como lo incomodaba. Las palabras de Diana habían dejado a Camila expuesta. La mostraban como una mujer dispuesta a todo con tal de asegurarse un lugar al lado de Carlos. Más tarde, las confesiones de Diana en entrevistas públicas hicieron titulares en todo el mundo. El matrimonio se resquebrajó irremediablemente cuando ella habló abiertamente de los secretos de palacio. La indignación popular no tardó en estallar y la familia real fue duramente criticada. Durante un tiempo, Camila se convirtió en la mujer más odiada de Gran Bretaña. Diana, por su parte, comenzó a construir una nueva vida, mientras Carlos seguía viéndose con Camila, incluso a pesar de la abierta desaprobación de la reina Isabel. El príncipe nunca se separó de ella. La amaba profundamente. En 1997, la trágica noticia de la muerte de Diana sacudió al planeta entero. Un accidente automovilístico en París acabó con la vida de la princesa de Gales. La opinión pública señaló a Carlos y a Camila, convencida de que si Diana hubiera seguido casada con él, habría permanecido en el Reino Unido y no habría muerto en aquel fatídico siniestro. Sin embargo, la muerte de Diana no puso fin a la relación de los amantes. Al contrario, se convirtió en un punto de inflexión. Después de los difíciles años que marcaron la vida de Diana y de los constantes escándalos en torno a Camila, llegó un giro inesperado en los últimos días de la reina Isabel. Para sorpresa de muchos, la soberana anunció que Camila no sería llamada princesa consorte, como se había especulado durante mucho tiempo, sino que ostentaría el título de reina consorte. Esta decisión se debió a que Camila había hecho todo lo posible por mostrar su matrimonio con Carlos como un paso positivo para la monarquía. Trabajó incansablemente para ganar la aceptación tanto del público como de la familia real, reconstruyendo poco a poco su imagen como esposa del entonces príncipe de Gales. Aún así, para gran parte de la opinión pública, Camila seguía siendo recordada como la tercera en discordia en el matrimonio de Diana. La pregunta era inevitable. ¿Cómo consiguió Camila revertir aquella percepción? La historia de amor entre el ahora rey Carlos III y Camila comenzó en la década de 1970, cuando se conocieron en un partido de polo en Windsor Great Park. La conexión fue inmediata y pronto empezaron a pasar más tiempo juntos. Pero en 1971, Carlos tuvo que abandonar Inglaterra para unirse a la Marina Real. No le pidió matrimonio a Camila, porque sabía que su unión sería problemática. Ella
no pertenecía a la nobleza y su familia cargaba con el estigma histórico de haber estado vinculada a una amante del rey Eduardo. Durante la ausencia de Carlos, Camila retomó su relación intermitente con Andrew Parker Bowles, que acababa de regresar de la Marina. Con el tiempo, su vínculo se fortaleció y en 1973 contrajeron matrimonio. Pese a ello, la amistad entre Camila y Carlos se mantuvo hasta el punto de que él se convirtió en padrino de su hijo, Tom Parker Bowles. En 1976, Carlos conoció a Diana durante una visita a la hermana de ella en el campo. Al principio, no hubo demasiada química, pero tras la muerte de Lord Mountbatten, tío abuelo de Carlos, Diana lo consoló y esa cercanía encendió la chispa entre ambos. Carlos admiró su ternura y bondad y, animado por la insistencia de su padre, acabó proponiéndole matrimonio. Diana aceptó emocionada. Se casaría con el futuro rey de Inglaterra. No obstante, Camila nunca desapareció del todo. Tras la boda, parecía darle espacio, pero cuando su matrimonio con Andrew empezó a resquebrajarse, volvió a buscar refugio en Carlos. Le confesó las infidelidades de su esposo y encontró en el príncipe un hombro donde llorar. Aquella complicidad reavivó lentamente su relación. Conversaban por teléfono, se enviaban cartas, mantenían vivo el lazo en secreto. Y Diana, sin embargo, comenzó a percibir señales. En una de esas llamadas, escuchó a Carlos confesarle a Camila su hartazgo ante la depresión posparto de Diana tras el nacimiento de Guillermo. Y lo que más la destrozó, oyó a su marido despedirse con un «Siempre te amaré». Poco después, encontró cartas escritas por Camila, en las que le declaraba a Carlos su amor eterno, pidiéndole no sentirse culpable y prometiendo ser su amante para siempre. Lo llamaba «mi tesoro más precioso». Con el tiempo, tras el divorcio de Carlos y Diana, la relación entre Carlos y Camila se volvió más pública. Sin embargo, la aceptación no fue fácil. En sus primeros encuentros con los hijos de Carlos, William y Harry, Camila estaba tan nerviosa que temblaba. Era consciente de lo que representaba en la ruptura de su familia. Carlos y Camila intentaron revertir la opinión pública. Para ello, contrataron al asesor de imagen Mark Boland, que cultivó lazos con la prensa británica y difundió historias favorables hacia ellos, aunque según se decía, a costa de lanzar informaciones dañinas sobre otros miembros de la familia real. En sus memorias, Spare, el príncipe Harry, describió a Camila como peligrosa, afirmando que había sacrificado su reputación al entregarla a la prensa para limpiar la suya propia. Camila nunca respondió a esas acusaciones. Con el tiempo, sin embargo, su discreción y constancia en el cumplimiento de sus deberes hicieron que la propia reina Isabel suavizara su percepción de ella. En los años posteriores a la muerte de Diana, la reina llegó a llamarla esa mujer malvada, reflejando el descontento general. Pero la perseverancia de Camila acabó cambiando las opiniones. Incluso la princesa Ana reconoció que era adecuada para ser reina, y el príncipe William elogió su entrega, considerándola una compañera valiosa para su padre. La mayor sorpresa llegó en el 70 cumpleaños de Isabel II, cuando expresó públicamente su deseo de que el pueblo apoyara a Carlos y Camila, como lo habían hecho con ella y el duque de Edimburgo. Añadió que, llegado el momento, Camila sería reconocida como reina consorte y continuaría con su leal servicio. La noticia sorprendió, pues muchos creían que recibiría el título de princesa consorte, como Felipe, esposo de Isabel, que fue nombrado príncipe consorte. Pero Camila había pasado de ser odiada en público
a ser legitimada oficialmente como reina consorte. Ese deseo de la reina se materializó el 8 de septiembre de 2022, cuando falleció Isabel Sogo el 6 de mayo de 2023, durante la ceremonia de coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. Camila fue coronada formalmente como reina consorte. Carlos, en su discurso, la elogió por haber soportado años de hostilidad con dignidad y por no dejarse abatir por las críticas. Aún así, para muchos, ese reconocimiento jamás borrará el recuerdo de que ella no solo tomó al esposo de la princesa Diana, sino también la corona que ésta pudo haber llevado. Y ahora, te pregunto, ¿tú qué opinas de toda esta historia? ¿Crees que Camila realmente merece el título de reina consorte? ¿O su pasado sigue siendo una sombra imborrable? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides cuidar de ti mientras disfrutas de este viaje por la historia real. Respira profundo, relájate y acompáñanos en el próximo episodio.